tu vida, derramaste tu sangre y abriste camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, el Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, un Rey que abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Amén, gloria a Dios. Glorias sean dadas al Señor en esta tarde. Bendecimos el Dios omnipotente que nos reúne en esta tarde para continuar abriendo nuestro corazón a Él, aprendiendo de Él, llenándonos de su palabra, de su consejo, de las obras que el Señor omnipotente ha hecho a través de los tiempos y que las hace manifiestas a nosotros, sus hijos. Mil bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas, que se empiezan a agregar y allí estar presentes, y aún los que van a escuchar este audio, también en las naciones o donde llegue este audio y tú lo estés escuchando en este momento. Tú eres parte de la Iglesia de Cristo, eres parte de la Iglesia del Señor que está esparcida en las naciones de la tierra y que el Señor está abriendo el entendimiento, despertando nuestra limpia conciencia para venir a Él, para conocerle, para amarle, para honrarle con nuestra vida. Por eso en esta tarde yo te invito allí donde tú estás a que no te vayas a entretener con nada, que apartes este tiempo, que este tiempo es santo, es un tiempo donde el Espíritu Santo viene a hablarnos el corazón, donde el Espíritu Santo viene a traernos el consejo de Dios, a manifestar las grandezas del Padre omnipotente que nos ha dado, de su amor, de su cuidado, de su sustentación diaria. Por eso hoy terminamos este tema de los atributos de Dios, dándole gracias al Espíritu Santo que nos ha llevado a conocerle cada vez más al Señor, porque Él es el que está puesto para llevarnos a toda verdad. Él está puesto para llevarnos a toda verdad, para darnos a conocer lo profundo de Dios. Y a medida de que nosotros disponemos nuestro corazón y entendemos que el Cristo de la gloria está allí dándonos esa cobertura en su justicia, en su salvación, en su amor,
con su sacrificio vicario en la cruz del Calvario y nosotros aceptamos su sacrificio y su resurrección. Estamos sentados allí en lugares celestiales junto al Señor Jesucristo porque es por medio de Él, porque es por medio de su amor y su cuidado y por medio de la sustentación del Espíritu Santo que nosotros entramos cada vez más a dimensiones que no conocemos, dimensiones espirituales. Por eso le pido al Espíritu Santo de Dios que abra tu entendimiento, Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento. Dile allí, yo quiero conocerte, quiero aprender más de ti, quiero fusionarme contigo, quiero ser uno contigo, quiero amarte, seguirte, honrarte. Ayúdanos, Señor, porque es Él el que nos ayuda. Él está puesto como el ayudador, el consejero, el paracletos. El Espíritu Santo de Dios está allí. Él quedó aquí en la tierra para llevar a la iglesia toda verdad. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y empezamos este tema de Dios es justo. Dios es justo. Hoy miramos este atributo. Dios es justo y Dios es soberano. Con estos dos atributos cerramos estas 7 clases que tuvimos de los atributos de Dios y comenzaremos un tema nuevo en el próximo jueves. Este tema tiene como base de texto el Salmo capítulo 7, el 9 y el 11. Vamos a mirar el texto guía. Dios es justo. Salmo capítulo 7, versículo 9 y 11. Entonces, la palabra justo nos indica rectitud. La palabra justo nos indica rectitud y viene de la palabra hebrea sadik, que significa excelencia y rectitud. Y David, hablando de la excelencia y de la rectitud de Dios, dice aquí en el Salmo capítulo 7, el verso 9 y 11, dice allí: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hasta el 11, mi escudo. En el 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, con el que hace impiedad, ¿no? Entonces miramos cómo la justicia de Dios nos va a indicar siempre su rectitud, que en Él no hay sombra de variación, que en Él no hay mentira. Todo acto de injusticia no está en Dios, no está en Dios. Él es justo en su naturaleza total. Su plomada es plomada recta, la que pone y la que mide, y su balanza es balanza justa, como habla el libro de Daniel, donde Él pesa en balanza el corazón de los hombres. Él pesa aún las motivaciones de nuestro corazón. Por eso muchas veces hay cosas que pareciesen injustas o cosas que en el momento también pareciesen muy justas, pero cuando nosotros miramos los resultados y los frutos son contrarios. ¿Por qué? Porque hay motivaciones ocultas que el hombre desconoce, pero que Dios sí conoce. Tanto sean buenas o sean malas, el Señor conoce las motivaciones del corazón y Él es justo por su naturaleza justa, recta. Y en su justicia actúa la santidad. Y es de allí, desde la santidad, que se desprende esta justicia, esta rectitud. ¿Por qué? Porque no hay nada injusto en Dios, lo que nos indica que Él es totalmente santo, totalmente recto, totalmente puro. Debemos entender que al ser parte de su naturaleza, parte inherente, entonces, en cómo Él actúa, cómo Él se refiere aún a los hombres, no opera nada injusto, ni mentira,
ni nada que pueda llevarle a lo contrario, porque es parte inherente y propia de Dios. Actúa siempre en esa justicia. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos que descansar completamente en Él, descansar en su justicia, pues siempre Él la va a manifestar, siempre la va a manifestar en nuestras vidas, siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger de acuerdo a su justicia, de acuerdo a la verdad que habita en Él. Siempre a sus hijos va a estar allí el Señor. Este atributo, aún este atributo, nosotros lo podemos ver a través de los tiempos. Por más que tú veas injusticia en tu vida, sea en la niñez, sea en la juventud, te vas a dar cuenta que Dios tarde que temprano te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia en todo acto injusto. Te vas a dar cuenta cómo el Señor se va a levantar por ti, cómo Dios se va a poner a favor de ti, cómo el Señor te va a defender. Él defiende la causa de aquellos que han estado en agravio. Él defiende la causa de aquellos que han estado en tristezas, en soledades. Él se levanta contra los opresores, se levanta contra los que oprimen su pueblo, porque Él es Dios justo, como lo dice allí David. David no hablaba de algo que no conociera. David hablaba de lo que él conocía, como padre conocía, que Dios en su justicia había actuado en su vida, aún corrigiéndolo porque la justicia del Señor va a estar allí, en la corrección, va a estar allí. Él nos corrige con justicia, Él no hace nada injusto en nuestras vidas, aunque a veces nosotros con nuestra mente natural pensamos que, ay, esto es injusto en mi vida, pero después nos damos cuenta que los procesos y todo lo que el Señor hace es porque merecíamos ese trato, porque en sí en nosotros de pronto había una avaricia escondida o una vanidad que se había enseñoreado en nuestras vidas, o miramos que en nosotros había altivez, orgullo, y que los procesos de Dios siempre son justos y nos van a llevar ¿a qué? A la verdad de Dios. Entonces después entendemos, sí, verdaderamente yo necesitaba este trato. Ahora entiendo, Señor, que tú actuaste en tu justicia y que me condujiste por tu camino recto y me has quitado esta altivez de mi vida, o me has quitado este orgullo, o has abatido mi soberbia por tu amor, porque me amas, has hecho todo esto. Entonces, este atributo de Dios, que es su justicia, va a operar sobre los hijos que sufren alguna injusticia. Él es justo en todos sus hechos y en todas sus obras, en todas sus obras. Hablando Moisés también de la justicia de Dios, dijo, vamos a mirar allí en Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 4. Vamos a mirar qué dijo Moisés hablando de la justicia de Dios. Deuteronomio, capítulo 32, el verso 4. Dice allí, Moisés dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta. Recordemos la perfección de Dios, que es completamente maduro, completamente perfecto. Porque todos sus caminos son ¿qué? Son rectitud, o sea, son justos. Siempre un sinónimo de justicia es rectitud, recordémoslo. Pueden copiarlo, pueden estar allí, o después cuando vuelvan a escuchar el audio van a estar allí copiando, van a estar allí. Es necesario que llevemos apuntes, que nosotros le saquemos tiempo al Señor para aprender cada vez más con esmero. Dice, porque todos sus caminos son rectitud, lo que nos habla de que de su justicia. Dios es verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es justo y recto. Entonces la justicia de Dios nunca será la misma del hombre. En este mundo hay una justicia humana que el hombre pretende hacer justicia por su propia mano muchas veces, crear leyes que para el hombre parecen justas, pero no son justas, que supuestamente defienden el amor, pero es una mentira, no conocen el amor verdadero. Son leyes injustas que van lejos de la justicia de Dios. El hombre muchas veces toma venganza por su propia mano,
y actúa independiente de Dios en sus injusticias, en su naturaleza carnal, la justicia del hombre cree que hace y que ejerce algún valor, pero se aleja de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios nunca será la misma del hombre. El hombre por su naturaleza carnal es injusto, es imparcial, mas Dios siempre va a actuar con rectitud y justicia, sin justificaciones y con una total equidad. El Señor mira, como al principio les dije, las motivaciones más ocultas de un corazón, el por qué sucede esto, o por qué se inclina a esto, o por qué hace esto. Entonces el Señor mira las motivaciones, mientras el hombre nunca va a llegar a escudriñar un corazón, sino nosotros que somos muchas veces enjuiciadores de nuestros hermanos, señalamos de pronto a nuestros hermanos o señalamos una esposa, un esposo, unos hijos, porque muchas veces miramos es de acuerdo a nuestras propias justicias o lo que nosotros creemos como justo, pero actuamos injustamente. ¿Por qué? Porque hacemos prejuicios, señalamientos anteriores que van basados de pronto en lo que creemos, o en lo que pensamos, o en lo que vivimos en una infancia. Y muchas veces traemos eso a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones personales, de amistades. Y siempre, si alguna vez nosotros vivimos demasiadas injusticias o señalamientos, estamos a la defensiva de situaciones o cosas que nos pueden llegar a pasar y traemos ese pasado. Dios quiere siempre en su justicia limpiarnos, lavarnos y corregir todo lo que esté deficiente en nosotros, esparcir agua sobre nuestras vidas para que nosotros podamos sacar a un lado lo que fue nuestro pasado y podamos vivir una vida plena en la justicia de Cristo, en la justicia de Cristo. ¿Cuántos pueden llegar a señalar en un momento las actitudes de los demás por alguna situación que se esté viviendo, pero fue por algo a priori que vivieron en la infancia, o como una niña que haya visto de pronto en su hogar, haya visto maltrato, haya visto a un padre o a una madre injusta, puede crecer con esa actitud hacia la autoridad o hacia alguien, de situaciones que se han arraigado al corazón, y en el momento de tener un hogar en su matrimonio va a estar prejuiciado o prejuiciada todo el tiempo, va a estar a la defensiva porque piensa que va a traer todo lo del pasado y piensa que se va a actuar de acuerdo a ese estándar de lo que ella percibió o vivió, o de lo que él pudo haber percibido y vivido como justicia o como injusto. Entonces son cosas de las cuales tenemos que nosotros pedir al Dios Todopoderoso que haga en nosotros una obra de restauración, de tal manera que lo pasado ciertamente quede atrás y podamos avanzar hacia lo que está delante. Y metiéndonos en las justicias de Cristo, nosotros vamos a poder entender que no es por nuestra mano que se opera la justicia, sino es por Dios. Y es a Él que nosotros tenemos que recorrer, a Él, al que nosotros tenemos que recurrir, a Él. A Él es que nosotros tenemos que buscar. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, junto con Él, ¿qué viene a nosotros? Viene su reino, viene su gobierno. Recordemos cuando el Cristo de la gloria llegó aquí a la tierra. ¿Me están escuchando bien? Me dicen si me escuchan bien. Amén. Amén. Amén, amén. Eh, amén. Cuando el Cristo de la gloria, Él empezó a manifestar, ya empezó el ministerio. ¿Y qué sucedió cuando Él ya empezó el ministerio? Cuando Él empezó el ministerio dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Junto con el reino de Dios que venía, su gobierno, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. El Amén. Cristo de la gloria llegaba a manifestar verdaderamente lo que es el reino de Dios, diferente a lo que había establecido el fariseísmo, totalmente diferente al sistema eclesiástico hasta ese tiempo, porque era ¿qué? Justicia humana,
una justicia humana. Operaban los fariseos en la justicia humana, señalando, haciendo prosélitos, condenándolos, llevándolos ciegamente a la religión. Pero cuando llega Cristo, llega el amor, llega la luz, las tinieblas son esparcidas. Cuando Cristo llega a una vida, junto con él llega la justicia, y no la justicia del hombre, sino la justicia divina, que viene con su reino, viene con su mandamiento, que es el amor. Cristo es el amor. Entonces empezamos a darnos cuenta verdaderamente qué es lo justo, qué es lo justo. Porque cuando el Señor viene y manifiesta la grandeza de Él en el amor, en el perdón, lo que nosotros antes creíamos como justo, que era yo mismo hacer mi propia justicia o no dejar que nadie me pise, no dejar que nada de esto suceda, lo que yo creía como justo, ahora resulta que no es, que tengo que amar, perdonar, aún orar por el que me maldice, bendecir a los que me maldicen. Y ahí es donde hay un choque completamente en la naturaleza carnal, porque pensamos que es tomar justicia por nuestra propia mano. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, manifiesta el amor, manifiesta que el Padre, Él vino a dar a conocer al Padre, y manifiesta a ese capítulo de Juan número 3, el verso 16, donde habla que el Señor envió a su Hijo por amor. Entonces hacemos un choque completamente diferente de lo que es verdaderamente la justicia de Dios, que en dónde opera la justicia de Dios, cómo opera la justicia de Dios, algo que muchas veces nos descresta, que nosotros pensamos que en la justicia Él va a actuar así, 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 y va a hacer esto, y resulta que el manto de la gracia cubre, levanta, sustenta, fortalece, liberta, sana, y empieza el Señor a obrar en esa justicia tan grande y tan sublime, siendo el juez justo, que levanta al caído, que sana al enfermo. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo vino a evidenciar la grandeza de su amor. Y él, al ser el juez justo que se levanta por su pueblo, y mirar cómo el Señor se levanta aún así en medio de las injusticias y calla y espera y otorga un tiempo, todo ese tiempo de gracia, el tiempo, porque ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiese en nosotros hecho con tal amor? ¿Qué sería de nosotros? Ninguno de nosotros estuviese en pie, nadie estuviese en pie, nadie, porque Él es tan grande, tan justo, tan perfecto, tan hermoso es el Señor que envía a su Hijo para que por medio de su amor y para que por medio de sus justicias nos cubra con ese manto de misericordia, de amor. Por eso, cuando Él viene a nuestras vidas, junto con Él viene todo ese compendio de lo que es el reino de Dios, la ley del amor, del mandamiento, del estatuto, del amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ser el juez justo que se levanta por su pueblo, dejar a Dios. Por eso nosotros como pueblo tenemos que dejar, como pueblo de Dios, dejarle a Él toda injusticia, encomendar a Él toda causa, ponerla a los pies del juez justo, no salirnos del reino del Señor, ni actuar en nuestras propias justicias. No podemos nosotros actuar en nuestras propias justicias, porque cuando tú te levantas a actuar en tu justicia y a tratar de tomarla por tu propia mano, te sales del gobierno de Dios, te sales de Cristo, te sales de la justicia de Cristo, te sales inmediatamente a hacer lo tuyo independiente, como actuó Basti en la independencia, lejos del rey, lejos del dominio, del control, de la soberanía, de la omnipotencia de Dios. Empiezas tú a hacer las cosas como fuera, lo que indica una falta de sujeción a lo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras propias justicias nos van a alejar, nos alejan del gobierno de Dios. Y vamos a mirar Efesios, el capítulo 4, el verso 23 al 32. Y vamos a mirar allí una serie de actos injustos, los cuales no aprueba a Dios y nos aparta de su justicia. Esos son algunos.
porque si nosotros actuamos en la carne, vamos a manifestar las obras de la carne y el Señor no va a operar su justicia en el espíritu. Por eso todo acto que nosotros hagamos independiente al Espíritu Santo nos va a alejar de la justicia y nos quedamos en un estancamiento esperando que cosas sucedan. Pero nada sucede porque hemos tomado justicia por nuestra propia mano, porque pretendemos hacer lo que nosotros queremos, porque no nos acoplamos ni nos sujetamos al amor y a como el Señor Jesucristo nos ha enviado a ser como iglesia. Efesios capítulo 4, del 23 al 32 dice allí: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un poquito más atrás, miremos, Mari, acá. Un momentico. No, el 20. Miramos acá desde el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mira, que es que Cristo es nuestro sustento. Él es nuestro norte. Él es todo, todo para la iglesia de Cristo. No podemos salirnos de Él porque Él es la justicia. Es verdad, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, si en verdad le habéis oído a quien, a Cristo, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está aquí en Jesús está la verdad. Recordemos, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada lejos de Él. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. ¿Hay que qué? Eso es algo imperativo, algo que nos corresponde a nosotros. Si bien hay cosas que Dios hace por nosotros, hay otras que Él nos ha dado la potestad de qué, de despojarnos. La potestad significa la autoridad. Dios me la ha dado de despojarme de ese viejo hombre, de lo que está viciado conforme a los hechos engañosos, significa las injusticias, significa tomar justicia por mi propia mano, todo aquello, despojarme del viejo hombre y renovaos, tomar del espíritu, dice, renovar en el espíritu de vuestra mente. Tengo que renovar, tengo que sacar de mi mente todo aquello que me lleva a que actuar independiente de Dios y meterme en Cristo. Y vestidos del nuevo hombre, ese nuevo hombre es Cristo, creado según Dios en la justicia. Mira allí, la justicia y la santidad, siempre la justicia y la santidad irán unidas, de la verdad. La justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué dice allí? Empieza a decir una serie de hechos que nos llevan a la injusticia. Dice: por lo cual desecha la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo. Es algo imperativo en todo aquel que se ha metido en Cristo, que anhela la vida en Cristo y que está trabajando en el reino de Dios y que mantiene una comunicación estrecha con el Señor. Señor, aparta de mí la injusticia, como oraba David: no quiero ser injusto, aparta de mí la injusticia. Por lo cual voy a desechar. ¿Qué tengo que hacer? Desecharla, no la voy a consentir, no voy a decir: es que la mentira, no, es que me toca mentir para salvar a aquel, para hacer esto, para hacer aquello. No, desechando la mentira. Hablad cada uno con su prójimo como somos miembros los unos porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Mira, la ira nos hace cometer muchas injusticias. La ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El 28, el que hurtaba, no hurte más. Empieza a decir una serie de obras de la carne donde opera la injusticia. Sino trabaje, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no solamente son palabras de grosería, sino palabras también maldichas, señaladoras, enjuiciadoras, sarcásticas, en fin, palabras que vayan a traer alguna repercusión. Dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. No hablo lo que no edifica, no voy a hablar nada que dañe, que señale, que acuse, que juzgue, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
se contrista con incredulidades, se contrista con las obras de la carne, se contrista con las injusticias, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo y allí no opera la injusticia. Dice, quítese de vosotros que la amargura, el enojo, quítese de vosotros, sácalo de tu vida, desecha. No puedo estar ni amargado, ni enojado, ni con gritería, ni con maledicencia, que no solamente esa maledicencia son palabras mal dichas, pero también son palabras, la maledicencia, palabras que maldicen muchas veces las bendiciones, el negativismo, la verdad, ay, a mí siempre me pasa eso, ay, este país, si hubiera mejores, mire la política, cómo se roban, mire esto, empiezan palabras donde Dios te ha dado autoridad en la boca y tú empiezas a maldecir aún tus bendiciones. Y toda malicia, la malicia que la confunden con qué, con el discernimiento muchas veces, porque la malicia trae en sí maldad y lo que hace es que va a mirar y va a mirar la persona y va a decir, a mí me parece que esta persona es así, así, y es que Dios me lo mostró y lo que Dios me mostró, mira, yo te digo una cosa, el discernimiento nunca te va a dividir de tus hermanos, el discernimiento nunca te va a dividir de tu esposo, el discernimiento no te va a llevar a pensar mal de él, sino que el discernimiento de Dios es para que, si Dios te muestra, si Dios te revela, es para cubrir, es para amar, es para proteger, es para restaurar, es para sanar. Es para estar orando por eso, Señor, porque cuando el Señor revela, trae un fruto de bien, pero muchas personas confunden esta malicia, que es injusticia, que te lleva a operar y a caminar y a dar juicios o prejuicios o apartarte de tu hermano. Esa malicia es algo, mira, delicado, algo que no opera la justicia de Dios allí. Antes ser benignos unos con otros, ese benigno viene del atributo de Dios que es bondadoso o bueno, benignos, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Mira el Espíritu de Cristo, míralo allí en ese 32. Antes que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Mira cómo Dios siempre nos mete donde, dentro de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada fuera de Cristo. Tenemos que meternos en Cristo, vestirnos de Cristo, amar como Cristo, vivir como Cristo, empezar a hacer todo y caminar de acuerdo a como Él caminó. Entonces estos actos injustos, los cuales no aprueba Dios, nos apartan de su justicia. El hombre nunca será aceptado por Dios en sus propias justicias, nunca, sino solo por la justicia de Cristo. Es solamente el Rey justo, el Señor Jesucristo, y es donde nosotros tenemos que estar allí adheridos a Cristo, a la justicia de Él. Cuando actuamos en nuestros supuestos actos justos, es que yo soy tan justa, es que yo no permito esto, es que a mí me parece esto tan terrible, esto que está pasando no tiene nombre. Empieza a actuar en la justicia propia y cuando actuamos en nuestros supuestos actos justos sin Cristo, nos apartamos inmediatamente de la voluntad y el propósito, por más bueno que nos parezca, por más justo que nos parezca. Yo no puedo actuar, no puedo señalar, no puedo dar veredictos, tengo que meterme en la justicia de Cristo. Señor, tú lo sabes todo, actúa tú, Señor. Señor, tú que sopesas el corazón del hombre, Padre, tú que lo mides, tú que sabes, Señor, qué es lo que falta aquí, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú lo añadas. No, Señor, no te quiero decir qué o cómo o dónde hacerlo, sino hazlo tú, Señor. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a mi esposo, mira a mis hijos, Señor. Yo te pido misericordia en esto que, Padre, han pecado contra ti. Ese es un acto donde me pongo en debajo, me meto en el sometimiento de Cristo con el espíritu correcto y empiezo a actuar en misericordia, en bondad, en amor. Entonces, eso es lo justo, lo que parece verdaderamente que nos introduce en la vida de Cristo, pero todo acto de mi justicia es que lo que yo creo, eso es sí es, y es que lo que yo pienso de esta persona, eso es así, entonces estamos actuando en nuestras propias justicias.
Y miramos allí a Saúl, quien quiso hacer lo justo. Él creía que lo justo era apartar lo bueno, el mejor ganado, cuando había recibido una palabra de Dios que no perdonara a Amalek, que no perdonara nada de Amalek, que erradicara todo de Amalek, que hizo Saúl en sus propias justicias, quiso ser justo, más bueno que Dios en su justicia, de perdonar lo mejor de Amalek y aún de guardar la vida de este rey impío, de este rey que se levantaba contra el gobierno de Dios. Él quiso ser más bueno que Dios. Ay, no, pero tal vez ese rey le lloraría, le suplicaría, le diría, no, mira, que es que mira, coge lo mejor, yo me vuelvo tu siervo si tú quieres, porque en ese tiempo el rey que vencía al otro rey se convertía en su siervo. Y entonces miramos cómo de pronto le diría, yo me convierto en tu siervo, yo mira, yo no sé qué, y él se creyó más bueno que Dios en ese momento, y él hizo pasar a Dios como un injusto y a él como un justo. Y eso es algo aberrante, eso le costó el reino a él, porque nunca nosotros vamos a actuar más que Dios en nuestras justicias. Muchas veces pensamos, ay, pero esa persona, mire cómo está, ay, Dios mío, padeciendo, mire esto, ay, no, ay, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nos metemos en los tratos de las personas y Dios tratando una vida, Dios tratando, Dios haciendo, Dios tratando de enseñarle de pronto una buena mayordomía o qué sé yo, enseñarle, y nos metemos muchas veces en los tratos. No, es que a mí me parece, es que, uy, no, pobrecito, pobrecito, o sea, hay que ir de acuerdo a Dios. Señor, ¿tú qué crees que aquí qué debo hacer? Señor, dime tú, Señor, háblame, no me quiero salir de lo tuyo. Tú eres Dios justo, tú eres Dios bueno, dime qué debo hacer en este aspecto. Me quedo quieto, me aparto, ¿qué hago, Señor? ¿O quieres que yo dé o no dé, o que esto, o que ayude o no ayude? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿O tú quieres que yo haga? Empieza el Señor a obrar en esa justicia, y Dios manda allí y te dice, haz esto, y eso va a tener un fruto excelente, porque inmediatamente va a tener una respuesta de Dios, una respuesta de Dios. Mas aquí la respuesta hacia Saúl fue que se le rasgó el reino inmediatamente. ¿Por qué? Porque nadie puede altercar contra Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros actuamos en nuestras propias justicias? Actuamos lejos de Dios y haciendo muchas veces lo que nos parece o lo que nosotros creemos como justo, dejando vivo en nosotros, así como Saúl dejó vivo a Amalek. Nosotros le perdonamos la vida muchas veces a esos gigantes allí en nosotros que habitan, dejando vivo en nosotros armas de defensa, como es de pronto un temperamento que tengo que someterlo a Dios, pero entonces lo dejo como un arma de defensa. No, a mí no me la va a montar nadie, como lo decimos en buen colombiano, no me la va a montar nadie, ya no me la dejo montar de nadie. A mí me enseñaron a que yo no tengo que doblar mi cabeza, que la tengo que tener levantada. Y dejamos, así como Saúl dejó a ese Amalek que va contra el gobierno de Dios, ese espíritu soberbio, porque Amalek era un espíritu soberbio que iba por encima. Entonces nosotros dejamos vivo allí en armas de defensa que pensamos que Dios va a probar. No es que Dios sabe cómo soy yo y yo soy así, y a mí nadie me cambia, porque es que no, a mí me tienen que escuchar, a mí me tienen que escuchar lo que yo digo, porque yo siempre digo la verdad por encima de todo. ¿Y qué pasa allí? Que esas armas de defensa pensamos que actuamos en la justicia de Dios, y no es así, no es así. Antes, por lo contrario, nosotros desfiguramos la imagen de Cristo allí ante las personas, y lo que van a ver es un Cristo distorsionado. Pero ¿cómo así si ella es cristiana porque está actuando así? Uy, no. No parece cristiana, mira cómo grita, o mira cómo actúa, o mira a este cristiano cómo responde, cómo va en el carro y tiene ese pescadito de cristiano que está ahí en el carrito, y el pescadito allí, pero lo cerraron y sacó la cabeza, y bueno, ¿y usted qué le pasa y cuántos son? Y inmediatamente el pescadito queda desfigurado. Así, más o menos, métodos de defensa que pensamos que Dios aprueba, pero Él en su justicia, que es rectitud, y es su santidad allí, que es el estar apartado de toda injusticia, ve nuestros hechos
Entonces, como que, como justificaciones vanas, como desobediencias, como cosas que delante de él no están aprobadas por más justas que me parezcan. Es que yo me tenía que defender, es que lo injusto yo no lo soporto. No, tú tienes que encomendar al Señor toda injusticia porque Él es el juez justo. No podemos más actuar en nuestras justificaciones ni en nuestras desobediencias, ni apartarnos de lo que es realmente la justicia de Cristo, porque solamente con el hecho de actuar independientemente de Dios nos convierte que en seres individuales, que estamos autocriticando todo, que estamos mirando todo, justicieros, nos llenamos muchas veces de necedad, no actuamos en la sabiduría, no actuamos en la obediencia de Dios. Entonces miramos a alguien que se apartó de la justicia de Dios por un momento y le costó muy caro, que fue David. David era un rey que era justiciero, justiciero, él todo lo que era injusticia, él lo cobraba, o sea, era muy justiciero y pecó contra Dios. ¿En qué? En eso, en la justicia. Pecó contra Dios, porque cometió una injusticia, una injusticia contra Urías Eteo muy fuerte, una injusticia que ya todos sabemos y tú lo puedes leer ahí en Primera de Samuel cuando vayas puedes buscar en Primera de Samuel y ves toda la historia de David y te vas a dar cuenta cómo David cometió una injusticia muy fuerte sobre Urías. Y el Señor le manda a este profeta Natán y lo confronta, porque Dios siempre nos va a confrontar en nuestras injusticias, en lo que nosotros actuamos independiente, Él no nos va a dejar, no nos va a dejar allí actuando, creyendo que estamos bien y estamos mal. Entonces, ¿Él qué hizo? Mostrando en realidad que él no era tan justo y cuando él se ve confrontado, él cae de rodillas a Dios y se da cuenta de que estaba actuando sin Dios. Eso nos ha pasado muchas veces a todos, en algún veredicto, en algún señalamiento, en alguna actitud. Y Dios quiere de nosotros que encomendemos toda causa al Señor, porque las personas cuando actuamos en muchas veces en nuestras propias justicias, nos volvemos como implacables, severos. Somos muy críticos de nuestros hermanos, siempre con la mirada en el punto negro y la pared de más blanca, pero miramos es el punto negro. Nos enfocamos más es en las cosas malas de pronto del esposo, de la esposa, que en las cosas buenas. Siempre nos volvemos muchas veces severos, muy severos. Esas son las personas que actúan mucho en sus propias justicias. No nos fijamos tanto en las cosas buenas, sino que estamos señalando, son las cosas malas, somos demasiado severos. Actuamos más para señalar que para restaurar, actuamos más en la injusticia. Pretendiendo ser justos, actuamos más en la injusticia porque nos paramos en la naturaleza carnal y allí nadie es justo, solamente Cristo. Por eso tenemos que encomendar todo al Señor Jesucristo, no actuar más para señalar que para restaurar. Entonces se cae, y es en lo que ha caído la iglesia, la mayoría en la iglesia. Y cuando el Cristo de la gloria vino, encontró un reino de hombres, un fariseísmo, que inmediatamente la luz de Cristo evidenció las injusticias farisaicas, evidenció las injusticias del Sanedrín, que aún compraba testigos para matar las personas, para crucificarlas, todas estas cosas injustas. Entonces, cuando Cristo viene a una vida, a una casa, se va a evidenciar la realidad de que se ha vivido más en una religión que en las dimensiones de la justicia de Dios, que en la misericordia, que en el amor, que en el perdón y que en el perdón verdadero que el Señor trae. Entonces, no se actúa con el espíritu correcto, que es el de Cristo, que es restaurador, que es perdonador, que levanta al caído, sino se actúa en la religión. Por eso estos fariseos eran así implacables, implacables. ¿Por qué? Porque actuaban en sus propias justicias y eso es supremamente delicado, porque el actuar en nuestras propias justicias nos hace religiosos, pero también nos aparta de Dios, nos aparta inmediatamente. Entonces,
este fariseísmo actuaba fuera de lo que era verdaderamente el orden de Dios y el reino de Dios y no podía dar a conocer, ningún fariseo podía dar a conocer verdaderamente el reino de Dios o en sí el gobierno de Dios o al mismo Señor. Nadie podía hacerlo porque estaba fuera, operaban en sus propias justicias, en la carnalidad, fuera del reino y fuera del gobierno de Dios. Porque el reino de Dios, ¿qué es? Es justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia porque el rey es justo. El reino de Dios es paz porque Él es la paz. Y es del gozo porque Él es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Todo es por medio del Espíritu que nos acerca a Él y que nos hace vivir en el reino de Él. Y es por medio de Cristo. Cuando tú abrazas la cruz, cuando tú vienes y te humillas delante del Señor y aceptas del Señor Jesucristo el gobierno de Él en tu vida, entras en su justicia y ya tú no puedes hacer nada más por tu propia mano. Ya tienes que esperar que Él sea, ser paciente, empezar a dar frutos de paciencia, frutos de humildad, frutos de mansedumbre. Ya no harás nada por ti mismo, por ti misma. Ya dejarás de ser un justiciero que actuará en sus justicias, sin paz, desesperado, ansioso, lleno de desespero, lleno de ansiedad. No, porque vas a estar en paz verdaderamente. Ya no vas a actuar en el celo destructivo de la religión, que no puede restaurar a nadie, que no puede sanar a nadie, que no puede mucho menos transformar una vida, sino que verdaderamente tú vas a descansar en Dios y vas a saber que solamente Él es el que hace nacer de nuevo. Ya no pondrás entonces cargas pesadas, mira, ni en tus hijos, ni tus hijos, ni tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus amigos, no pondrás cargas y yugos opresivos allí, forzándolo a entrar al reino. No, porque tú vas a descansar en que hay alguien que es justo y que ese alguien, el Señor Jesucristo que tú conoces, que un día te hizo entrar, también hará entrar tu familia, también enderezará lo torcido de tu casa, porque si nosotros establecemos, le decimos, Señor, establece tu reino en mi vida, le estamos diciendo, Señor, establece tu justicia, yo quiero tu justicia en mi vida, yo quiero tu paz, yo quiero que tú reines, Señor, en mi casa, Señor, yo quiero que tú hagas, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor, hazlo. Entonces ya nosotros no andaremos más sin gozo, perturbados, no, con yugos opresivos. En lugar de haber gozo, entonces, ¿qué hay? Amargura, entonces, cuando actuamos en nuestras justicias, señalamientos, en contiendas, en iras, en todo lo que miramos ahí en Efesios, porque el reino de Dios no está operando, sino está operando que nuestro reino humano, nuestras decisiones. Y hablando el apóstol Pablo a la iglesia que habitaba en Roma, vamos a mirar en Romanos, el capítulo 12. Los romanos, fue una carta que se escribió, Pablo la escribió, porque precisamente la iglesia que habitaba en Roma estaba rodeada de mucho fariseísmo allí, había mucho fariseísmo. Roma era capital del Imperio Romano y allí habitaba demasiado el fariseísmo, había mucha religión allí. Entonces, él hablándole, luchaba acérricamente contra la religión. ¿Y qué les decía el Señor ahí en Romanos, el versículo 19 y 21? Dice allí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, mira lo contrario, mira, es que es algo que le vuela la cabeza a cualquiera. La actitud en Cristo, ¿cuál es? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Ese es el espíritu correcto. No mi justicia, uy, no, que se muera de hambre, no, yo no le voy a dar, ni crea que nada, de mí no va a recibir ni el saludo, no, 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 eso es mi justicia, esas son mis justicias, pero ¿qué dice en las justicias de Cristo? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber,
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no significa, uy, sí, le voy a dar de comer para que se le queme la cabeza. No, significa que ese mismo fuego tal vez de pronto purifique, porque el fuego purifica, purifique de pronto allí y pueda haber una restauración, una sanidad. No es que, uy, ahora es mejor dicho, sí, le voy a dar de comer para que esa cabeza se le arda. No, ese es el corazón con que nosotros miramos en nuestras propias justicias. Y el 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Ese es el espíritu de Cristo, el espíritu de la justicia. Mira cómo el Señor, si tú tienes más para dar, si tú tienes amor, cúbrelo con amor. Si tú tienes, me tienes a mí, yo soy tu Dios, soy el que te dio salvación, imparte de la gracia que yo te he dado. Ese es el amor y la justicia divina que nos acerca verdaderamente al Padre. Entonces la justicia de Dios que hace nos descresta de toda actitud nociva, de toda actitud dañina que nos hace ver y diferente. Miramos cómo Caín fue el primer religioso. Caín, quien actuó en sus propias justicias, tomó su propia justicia contra su hermano allí que le tenía. Allí actuó ese espíritu fratricida que mete cuchillo a su hermano, creyendo que hace el bien, creyendo entonces que las obras que él daba o su ofrenda sería mayor aceptada, y al ver que no fue aceptada, se levantó como un religioso a matar a su hermano, porque eso hace la religión, mata el amor, mata el amor. Entonces miramos cómo allí su hermano Abel es tipo de que del ministerio del espíritu y Caín es tipo de las obras de la carne, de las obras de la carne. Entonces, creyendo que por esas obras él agradaría a Dios, que por la ofrenda que llevaba iba a agradar a Dios, pero era una ofrenda sin corazón sincero, sin un corazón arrepentido, sino operando en sus propias justicias. Por eso nosotros nunca agradaremos a Dios en nuestras justicias, sino en Cristo, que es el único sacrificio aceptable. Es el único, el único. Mira, como dice la palabra, si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Así tú prepares un manjar costoso y le des, es preferible un vaso de agua, pero con amor, que cualquier manjar delicado allí con rabia y con amargura de corazón. Entonces, ¿cuánta iglesia hoy en día está bajo ese sistema farisaico, bajo ese sistema eclesiástico que cree que por sus muchas actividades agrada a Dios, que por sus edificios suntuosos agrada a Dios, que porque tiene el edificio más costoso, más caro, o las sillas o el tapete más lujoso, agrada a Dios, pero tienen el corazón desviado, obrando sin amor y obrando en injusticias en sus casas, donde el reino de Dios no ha llegado ni se ha establecido verdaderamente. Entonces, creyendo estar adentro del reino, están simplemente calentando sillas, sentados allí en una iglesia o cantando coritos, pero en sus casas como operando en toda injusticia, operando en la amargura, operando en la gritería, operando en todo lo que Dios nos viene a mostrar como las obras de la carne, que son en sí injusticias y que muestran que Dios no es el que reina. Yo puedo decir, no es que Dios reina en mi vida, pero tú miras el fruto es el que me dice si verdaderamente en mí opera la justicia de Dios, opera la paz de Dios, opera el gozo, el fruto verdadero de una vida que le cree, de una vida que ama, de una vida que espera en Dios, de una vida que no toma justicia por su propia mano, ni venganza, ni venganza. Entonces miramos cómo toda injusticia se manifiesta allí en corazones que mantienen su ley, mantienen sus cosas. Yo mantengo lo mío y de aquí no me mueve nadie. Sin gozo, sin paz, guerra con el hermano, guerra en la casa, amargura, la religiosidad ramplante ahí creciendo, estancamiento, exigiendo muchas veces a sus hijos, a sus cónyuges, lo que ni siquiera ellos pueden dar o pueden hacer, poniendo cargas aún, no perdonan, exigentes allí en hacer obras y horas y cosas, pero sin hechos verdaderos del espíritu.
casas destruidas, matrimonios sin perdón, vidas sin ser restauradas, apariencia, presentando en la iglesia una cara de apariencia de que está todo bien, que se aman, pero llegan a la casa y se ve una realidad diferente. Por eso casas destruidas, hogares fraccionados, sin perdón, sin mansedumbre, sin humildad, actuando que en sus propias justicias, en sus propias justicias, sin misericordia, en iras todo el tiempo, en resentimientos, en recriminaciones, en juicios, en prejuicios, en señalamientos continuos. No pueden porque están ávidos del amor, porque Cristo no ha establecido su reino allí, entonces no pueden caminar en ese amor incondicional que todo lo perdona, que todo lo sufre. Cuando tú le hablas a una vida, puede ser que esté en la iglesia allí sentado y tú le dices, no, es que mira que el amor todo lo sufre, todo lo espera. Ay, no, ese es el amor de Dios. Yo no, yo soy un humano, yo tengo carne, yo no puedo amar así. Y puede estar ahí, puede servir, puede hasta predicar, puede estar ministrando las cosas santas de Dios, pero operando en la injusticia, fuera del reino de Dios, fuera del gobierno de Dios, fuera de lo establecido por Dios. Entonces no pueden caminar en ese amor de 1 Corintios 13, están allí detenidos, están estancados, por más que estén en actividades, por más que hagan y deshagan en actividades, Dios está mirando todo eso como trapos allí, las cosas, trapos de inmundicia, habla la palabra en el libro de Isaías, porque el reino de Dios no se ha establecido, o sea, Cristo no es el rey de esa vida. No es el rey verdadero. Cuando Cristo reina, reina la justicia, reina la equidad, reina la mansedumbre, reina su carácter, mansos y humildes de corazón. Y miramos allí en Santiago, el capítulo 1, el verso 20. Santiago, capítulo 1, verso 20. Santiago, capítulo 1, verso 20. Dice allí, verso 20, dice, porque la ira del hombre, mira, este texto es un texto que tú puedes guardarlo en tu corazón, guárdalo en tu corazón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ni por más que me esfuerce, uy, es que a mí esto me parece tan injusto y voy a hacer y voy a deshacer y voy a tratar de hacer esto. No, no hagas nada, refúgiate en Cristo. Métete en Él para que Él haga por ti, para que Él se levante, porque Dios defiende a los que callan. Dios defiende a aquellos que encomiendan a Él toda justicia. Dios defiende, Dios se levanta. Siempre el Señor se ha levantado por aquellos que encomiendan a Él toda causa. Nada se escapa de la justicia de Dios. Todas las obras están allí dispuestas, abiertas, nada se esconde. No hay que hacer nada por nuestra propia mano, nosotros intentar hacerlo porque dañamos. Entonces miramos cómo Dios pone sus parámetros, sus límites, Dios sabe. Mira, hay cosas que Dios ha puesto, como la ley de la siembra y la cosecha. Y eso, yo te digo una cosa, la ley de la siembra y la cosecha siempre va a manifestar la justicia de Dios. Por eso todo cae por su propio peso. Uno no tiene que hacer nada. Todo cae por su propio peso. Situaciones que solamente tú tienes que darle un tiempo para que eso reviente, para que eso estalle, para que eso caiga por su propio peso. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y mientras tú te paras en la justicia, Dios se va a levantar por ti. Dios va a pelear por ti. Dios va a hacer todo por ti. Va a someter lo que tiene que someter. Va el Señor a batir soberbia, altivez, todo lo que Él tenga que hacer, arreglar en nuestras casas, en nuestras vidas, en toda relación. El Señor lo hace. Todo cae por su propio peso, porque esa ley, Dios no puede ser burlado. Y esa ley de la siembra y la cosecha siempre va a dar un fruto, siempre va a dar un fruto. Y el fruto va a ser de acuerdo a lo que se sembró. A lo que se sembró, siempre va a caer por su propio peso. Miramos allí Gálatas, el capítulo 6, el verso 7. Gálatas, capítulo 6, el verso 7.
Gálatas capítulo 6, verso 7. Verso 7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esto es justicia. Y nosotros por eso no tenemos que meter la mano ni tratar de hacer venganza por nosotros mismos, ni tratar, sino más bien nosotros mirar cuál es nuestra siembra, mirar qué estamos sembrando. Si estamos sembrando misericordia, vamos a recoger misericordia. Si estamos sembrando verdad, vamos a recoger verdad. Si en algún caso hemos sembrado injusticia, señalamientos, religión, fariseísmo, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a decirle, Señor, he vivido tanto tiempo religión, Dios mío, que no puedo verdaderamente ser un instrumento restaurador, Señor, sino que mis palabras, Señor, han acusado, han señalado, Señor. No he tenido, Dios mío, verdaderamente no he operado en tu justicia. Perdóname, Dios. Quiero, Señor, hoy humillarme delante de ti, que toda esa siembra que haya hecho en injusticia, tú, Señor, Dios mío, la deshagas y me ayudes a sembrar verdaderamente para recoger una cosecha abundante en ti, en tu reino, en tu reino. Vamos a mirar allí Mateo capítulo 6, el verso 33. Hablando allí el Señor de buscar la justicia. Mateo 6, 33. 6, 33. Dice allí, ¿qué tenemos que buscar? Dice, más buscar, es algo imperativo, tú y yo y la iglesia de Cristo. Buscad primeramente, o sea, como primer lugar, que el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios, que Dios te rija, que Dios te diga qué hacer, hijo, hija, haz esto, hijo, hija, quédate quieto, déjame actuar a mí, quédate quieto, porque en quietud y en reposo me verás actuar. Quédate quieto, no digas nada. Es que ni una palabra más digas. Ya no digas nada más, que yo me voy a levantar por ti. Déjame actuar. Espera en mí, porque los que esperan no serán avergonzados. Ninguno que esperó en el Señor fue avergonzado, nadie. Entonces dice, busca primeramente el reino, el gobierno del Señor y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas las demás cosas serán añadidas, son como añadidura a nuestra vida. Cuando nosotros estamos en el reino de Dios y bajo los parámetros divinos de Dios, mira, todo lo demás, sean recursos, sean personas, sea todo lo que Dios tenga para tu vida, se te va a añadir, se te va a añadir, se te va a acercar, tú no vas a necesitar buscar nada ni a nadie, se te van a añadir las cosas, van a llegar allí. ¿Por qué? Porque te has metido verdaderamente bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo reina, cuando Él es rey de nuestra vida verdaderamente y no solamente de labios, ay, de labios confesando que Él es el rey, pero haciendo lo que a mí me parece, ahí no opera la justicia de Dios. Mas cuando venimos al reino de Dios, decimos, Señor, no, tú eres mi Dios, mi Señor, mi rey, reina con tu gobierno, con tu cetro de equidad, gobiernan todas las áreas de mi vida, todas, porque somos seres integrales, en todas las áreas, gobiernan mis emociones, gobiernan, Señor Dios mío, mis finanzas, gobiernan esto, gobiernan todo. Entonces el Señor va a gobernar en todo. ¿Con qué? Con su justicia, con su verdad, con su gozo, con su paz, trayendo todo eso. No cabe tal cosa que yo esté en el reino de Dios y que Cristo sea mi rey y yo ande desesperada. ¿Por qué? Porque toda la gente va a decir, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y yo te veo a ti una mujer desesperada, ansiosa, llena de ansiedad, haciendo cosas disparatadas para un lado, para otro. No, no estoy testificando verdaderamente de que el reino de Dios ha llegado a mi vida y de que Cristo es Rey, más en la paz, en confianza, en la tranquilidad. Voy a manifestar verdaderamente con hechos verdaderos de que Él reina en mi vida. Si esta mujer todo lo que está viviendo y continúa, Dios mío, esta mujer mira con eso, yo estuviera haciendo esto, yo no hubiera seguido, yo no hubiera esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente vamos a mostrar un reino sobrenatural que no es de este mundo, que no es de este mundo. Vamos a mirar Proverbios, capítulo 21, el verso 33, hablando de disponer el corazón para ser justo. Proverbios, capítulo 21, el versículo 33. Versículo 33 nos dice, 21.
21. ¿Ese es el capítulo 21 o este es el 20? 21, 33. No hay 33 ahí, entonces me equivoqué acá. 21. Entonces miremos, no, si no hay, tal vez me equivoqué aquí. Entonces miremos Salmos 34, el verso 15. Salmos 34, el verso 15. Este de Proverbios no es. Salmos 34, el verso 15. Dice allí, los ojos de Jehová están, ¿qué? Sobre los justos. ¿Dónde están los ojos del Señor? Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso es que muchas veces las oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque estamos actuando en nuestras injusticias o en nuestros parámetros de justicias del hombre que son carnales y oramos de pronto fuera de la justicia de Dios. Nosotros podemos, muchas personas pueden estar orando cosas que no van de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces el Señor pone una nube allí, dice que esa injusticia nos suba. Señor, mira, es que yo tengo que verlo, hazle así. Y es que Dios mío, y ay, ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué no me haces? Mire que déjelo así de esta manera o que le caiga esto, que haga esto. Muchas cosas que no operan en la justicia. Mas los ojos de Jehová están puestos, ¿qué? Sobre los justos, sobre aquellos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, a los que están dejando que Dios sea el que haga, a los que están descansando en el Señor, a los que han entrado en la justicia de Dios, a los que han entrado verdaderamente en el reino de Dios, en su justicia, y viven en su paz y en su gozo, y le oran al Señor, Señor Dios mío, haz conforme tu voluntad. Tú ordénalo todo, Señor, de la manera como tú quieras, hazlo, Señor. Dios mío, como tú lo tengas, Señor Dios mío, Padre, planeado hacer, hazlo así, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, como oró el Cristo de la gloria, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Así, allí, humillados delante de la presencia de Dios, recibiendo del Señor lo que Él tiene para darnos. Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 15, nos dice, hablando también de tener sumo cuidado y de saber actuar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Vamos a mirar a ver si sí. 15, dice allí, mirad que ninguno, ¿cuántos? Ninguno pague a otro ¿qué? Mal por mal. No estamos llamados para eso. Estamos llamados es para dar el bien a todos, dar el bien y no el mal. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, Ahí no me dice nada, sino que siempre lo bueno, siempre. No me dice que vaya, que tome mi propia justicia, que bueno, se les es dado para que vaya y arremeta. No, nada, por lo contrario. Antes, no tomar la justicia por nuestra propia mano. Antes, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino siempre hacer lo bueno, siempre dar lo bueno, no cansarnos de dar lo bueno, porque cuando nosotros nos cansamos es ya no voy a hacer así, ya mire cómo me han pagado, mire cómo no hay que mirarnos así de esa manera, hay que darnos como el Señor se dio completamente, como el Señor se entregó y se dio, y siempre el Señor, aunque sabía que le iban a traicionar, aunque sabía todas las cosas que iban a suceder, aún comió con Judas, nunca lo evidenció hacia sus hermanos, nunca actuó el Señor fuera. Mira el amor, la misericordia tan grande que Él tiene y que manifestó allí. Y como el Señor sanó, aunque sabía que nadie iba a estar allí en esa cruz, sino solamente María, María Magdalena y Juan, y los demás, nadie iba a aparecer, no importa, Él sanó ciegos, cojos, Él ayudó, el Señor limpió leprosos, todo ese amor, todo ese Él se dio, nunca pagó mal por mal. Ese es el reino de Dios y nosotros tenemos que vivir siempre donde, bajo el reino y los parámetros divinos
del reino de Dios porque somos hijos de Dios, tenemos su ADN espiritual, tenemos a Cristo, nosotros tenemos que vivir como el Señor, caminar, seguir las pisadas del Señor. Y miramos, ahora entramos en este atributo que es Dios soberano, porque de la justicia del Señor se desprende también su soberanía. Y la soberanía de Dios nos dice que Él gobierna totalmente, eternamente, por encima de todos y de todos. Siempre la soberanía de Dios nos va a hablar del gobierno de Dios. Estos dos atributos, tanto la justicia como la soberanía, nos hablan del gobierno de Dios, del gobierno, de cómo rige Él y en qué está centrado el gobierno de Dios. Por eso nosotros, todo lo que vemos por fuera del gobierno de Dios es anárquico, por más bueno que parezca. Es que a mí me parece, es que es bueno. Miremos cómo Saúl le parecía bueno perdonar a Amalek porque pensaba que estaba salvando una vida. No, no era así. Dios le había mandado que aniquilara todo lo que era enemigo del trono de Dios y del gobierno de Dios. Entonces nosotros no tenemos que desprendernos de todo, aunque nos parezca bueno, de todas las cosas que nos apartan de Dios y de su reino, aunque nos parezca bueno. Entonces siempre la soberanía de Dios nos va a hablar de que de ese gobierno donde no se sale nada del control de Dios. Y el texto guía para Dios es soberano está en Romanos el capítulo 8, el versículo 28. Es un texto clave que yo sé que para nosotros los siervos de Dios, los hijos de Dios, es un texto muy hermoso y clave para todos nuestros procesos que vivimos, porque a veces no entendemos los procesos, pero cuando nosotros sabemos que hay un atributo que es la soberanía de Dios, que siempre cualquier proceso que tú vivas va a dar un fruto excelente para Él. Entonces miramos, Romanos 8:28 dice, y sabemos, miremos bien esto, porque tenemos que ser claros y tenemos que siempre mirar qué dice el texto y tenerlo claro. Dice, sabemos que a los que amamos, primero hay que amar a Dios. Para los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primero que, porque hay amor allí de por medio. Está Cristo allí de por medio. Cristo es el amor. Sabemos que los que amamos, los que queremos someternos, sujetarnos al reino de Dios, entrar en el gobierno de Dios, ahí ya se desprende el resto. Todas las cosas, todas, ¿cuántas? Todas. Todo lo que tú hayas pasado, todo lo que tú estés pasando, todo lo que tú vayas a pasar, te va a ayudar a bien. Eso significa que nuestro Dios es eterno y soberano, que Él usa cada experiencia, por más dura que te parezca, por cosas más fuertes, una pérdida de un ser querido, algo que tú hayas vivido, que hayas pasado allí por impotente porque no has podido hacer nada, situaciones donde verdaderamente tú te quedas en la impotencia, el que un hijo esté en una cárcel espiritual, y que tú hayas hecho una y otra cosa para que él salga, pero la libertad no se la vas a dar tú, ni con todas las cosas que tú hagas, y tienes que entenderlo. La libertad viene de Dios, lo que significa que si tú amas a Dios, eso que está pasando va a ser un fruto de bendición en eso que tú estás viviendo, por más duro que parezca. Eso significa que nuestro Dios eterno usa cada experiencia nuestra vivida para nuestro bien y también para manifestar su gloria eterna, por encima de todo lo que el hombre pueda decir, pueda señalar, pueda argumentar. Dios siempre va a sacar algo bueno en aquellos que Él ha elegido, que ama. Entonces, la soberanía de Dios que nos dice que nada ni nadie puede alterar o cambiar los designios de Dios en una vida, que nosotros cuando entramos en su gobierno, más aún cuando nosotros sometemos nuestra vida verdaderamente al señorío de Cristo, que es tan fundamental en nosotros, entramos completamente a ver la gloria de Dios en cada proceso, en cada asunto. Cuando nosotros no nos salimos de los procesos, cuando nosotros no hacemos lo que nos parece, es que a mí me parece que ya estoy cansada de esto, estoy agobiada con esto, voy a intentar hacer eso y intento hacer algo
y me voy por un camino equivocado, me caigo, me resbalo, me golpeo 3 veces más, pero la soberanía del Señor me está esperando y me dice, bueno, hija, ya te caíste, te golpeaste, te desviaste, pero aquí estoy, te levanto, ven, vamos, vuelve al camino. Esa es la soberanía de Dios que viene otra vez y me vuelve a ubicar. La soberanía de Dios entonces no nos va a guardar de aún de nuestros propios tropiezos. Dios actúa por encima aún de mis propias carencias, de mis propias debilidades, y el Señor me las hace manifiestas para que yo las corrija, pero el Señor en su beneplácito, en su bondad, en su divinidad, Él llega y nos ayuda, ese designio divino sobre tu vida, eso que pesa, que está allí, que te eligió el Señor, que el Señor te ha guardado aún de accidentes, de enfermedades, de situaciones, que Satanás quiso destruirte de niño con una enfermedad, que quiso dañarte en tu inocencia con esa persona que abusó de ti, que quiso el enemigo acabarte muchas veces en tu autoestima con ese menosprecio. La soberanía de Dios va a actuar por encima de eso, por encima de eso. Y la soberanía de Dios te va a alcanzar y te va a decir el Señor por medio de Cristo, mira cuánto yo te amo, mira, cierra caminos, te aparta gente, te quita gente. Aún el Señor permite, te lo digo, que gente muera y la quita de tu lado, si te va a hacer un daño, si no va a ser de los que añadan al propósito. Dice la palabra, naciones daré por ti y hombres por tu vida. Naciones daré por ti, hombres por tu vida. Cuántas malas amistades y de repente el Señor cortó a alguien. ¿Por qué? Porque se había adherido tanto que corta esa cadena, o yugos diferentes, yugos allí que se han metido en el corazón de un hombre o una mujer y que lo detienen, estos yugos adversos. ¿Y qué sucede? Que el Señor viene y corta ese yugo, corta esa cadena que ata con tal de dejar libre su hijo o su hija. Y el Señor empieza a cerrar caminos, quebranta. Muchas veces, mira, yo te digo, el quebrantamiento es solo muestra de la misericordia de Dios, muestra de la soberanía de Dios, porque Dios no nos niega su amor en la corrección y en la disciplina, sino que antes bien Él quebranta nuestra altivez, Él quebranta nuestra soberbia. Eso es parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cada cosa que nos aparte de Él, Él la va a quitar de en medio. Y esa es la fe que tú tienes que tener con tus hijos, porque si Él te tomó a ti, no importa qué hijo tienes tú cautivo, Dios va a actuar en su soberanía, va a actuar, y todo lo que ha pasado en su vida, Él lo va a revertir, pero tú tienes que estar bajo el gobierno de Dios, bajo lo que el Señor te ha dicho y debajo de Él, de su cobertura de Cristo. Desde allí no actuar en tus propias justicias, sino mantenerte allí en la humillación, en la mansedumbre hacia el Señor, en ser agradecido con los procesos que tú estés viviendo, metiéndote bajo esa cobertura del Señor Jesucristo y no saliéndote de allí. ¿Por qué? Porque el Señor mismo con su soberanía va a hacer esa obra poderosa donde va a quebrantar yugos sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de un esposo, sobre la vida de que el Señor tenga, porque si el Señor aún no ha quitado de en medio lo que Él quiere quitar de tu vida, es porque o te sirve o te lo añade al propósito por medio de su soberanía. Entonces el Señor, Él quebranta por misericordia, Él abate la soberbia por misericordia. Todo Él lo coge el Señor y empieza a someterlo bajo sus pies, bajo su señorío, bajo su gobierno. Por misericordia de Dios, el Señor humilla al altivo. Miramos entonces el Salmo 145, el versículo 13. Salmo 145, el versículo 13. Salmo 145, el versículo 13. Versículo 13 dice, tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece por todas las edades. En otras versiones dice, de generación a generación permanece tu gobierno, dice en otra versión. O sea que
nosotros miramos cómo de generación a generación el gobierno, el dominio, la soberanía de Dios permanece. Por eso nosotros tenemos que verlo a Él como el fiel y el verdadero. ¿Cuál es el propósito de estas clases de los atributos de Dios? Que tú confíes en Él, que tú permanezcas adherida a Él, que le conozcas, tú varón que escuchas, tu mujer que escuchas, que tú le conozcas y confíes plenamente en Él. Tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios que mira, que permanece generación tras generación, permanece el Señor allí, cuidando, guardando, el Señor protegiendo, haciendo esa obra poderosa de protección, de cuidado, sosteniendo el Señor, sosteniendo a los suyos, amando a los suyos el Señor. Entonces el quebrantamiento es solo muestra de la gran e inmensa misericordia de Dios ante la soberanía de Él, que Él usa. ¿Para qué? Para llevar a cabo un plan y un propósito. Y en esa soberanía sublime a Él no se le pierde ningún propósito. Tenga que buscar entre las generaciones quien lo cumpla. Si nosotros muchas veces nos negamos a cumplirlo, va a tomar un hijo nuestro, va a tomarlo el Señor, pero lo va a levantar el Señor y lo va a tomar. El tiempo nuestro puede pasar como tiempo finito de un cronos, porque nuestra vida es como la neblina que en un momento está y desaparece. Y si nosotros nos negamos, la soberanía de Dios en nuestro linaje va a buscar quien cumpla el propósito. El Señor toma un hijo nuestro, lo unge, lo levanta y cumple el propósito por el cual el Señor había estado hablando. O sea, hay cosas que Dios está estableciendo por medio de la soberanía. Y ante esa soberanía sublime, ¿Él qué hace? Él encomienda también ángeles a tu cuidado. Hay protección de Dios, se mueven los cielos a tu favor, se mueven los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor reina por todos los siglos y su señorío es que sobre las generaciones, de generación en generación, el Señor obra con su poder. Él obra. Entonces, Él hace eso, él guarda por medio, miramos cómo somos guardados de accidentes, somos guardados aun cuando el enemigo ha querido matarnos con enfermedades, con cosas del Señor. ¿Cuántos el Señor no envía ángeles? Mira cómo operó en su soberanía con el Señor Jesucristo, primero con Moisés, guardándolo allí del faraón, de esa muerte, y lo meten allí en aquel canastico. Lo vemos que lo guardó hasta de los mismos cocodrilos del Nilo, que son los más fierudos y los más grandes de la tierra. Y miramos cómo guardó aún al Señor Jesucristo, cómo lo protegió y cómo guió a José que fuera a Egipto. Bueno, todas las cosas, todo lo que el Señor hace en su soberanía, esa es la soberanía de Dios. Él guarda su propósito. Si alguien le deja tirado, él dice, no quiero, me voy, no sé qué, y no soporto. Por decir, el Señor guardó con su soberanía el propósito con Esther. Esther fue una mujer que fue escogida en la soberanía de Dios, porque Vasti no funcionó. Vasti se llenó de altivez, de orgullo, de arrogancia, y fue desechada. Y que vino, el Señor levantó una Esther como una iglesia humillada, una iglesia mansa, una iglesia que se adherió al propósito de Dios. Vemos cómo el Señor guardó el propósito de salvación y de preservación para el pueblo de Israel por medio de Esther. Entonces miramos cómo la soberanía de Dios guarda, cómo sustenta, cómo protege, cómo el Señor por medio de esa soberanía, Él actúa por encima aún de los designios humanos, por encima de todo lo que el hombre pueda creer que va a hacer y que va a hacer muchas cosas, pero Dios va por encima de todo, por encima de todo. Y miramos Juan, el capítulo 10, verso 27 y 28. Juan, capítulo 10, verso 27 y 28. 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la soberanía de Dios, que ni siquiera, por eso el Señor quiere que nosotros entremos en un reposo, en un descanso en Él, de saber que las obras que Él planeó desde la eternidad para nuestra vida, nosotros tenemos que es que caminar en ellas, manifestar, trabajar en ellas, entrar en el concepto de Dios del actuar bajo su voluntad y su cuidado y efectuar lo que Él dice. Ahora camina, estás bajo mi gobierno, estás bajo mi dirección, te has alineado al Espíritu Santo, ahora vamos a caminar en esas obras que yo planifiqué desde la eternidad y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces podemos nosotros hasta, como el hijo pródigo, hay hijos pródigos que van a volver a la casa por medio de la soberanía de Dios. Por medio de la soberanía de Dios, Dios les va a quebrantar la dureza, Dios los va a traer al camino, los va a alinear el Señor. Y eso no lo va a hacer ningún hombre, porque dice que ¿qué pasó? El padre se quedó en la casa, pero el hijo pródigo fue, se gastó toda la herencia, comió con los cerdos allá, y dice, y volviendo en sí, después tú lo puedes estudiar en Lucas 15, dice, y volviendo en sí. ¿Quién le hizo volver en sí al hijo pródigo? Hay que orar para que esos hijos pródigos vuelvan en sí, para que vuelvan a la casa del Padre, porque es Dios el que hace volver en sí. Yo he visto la mano de Dios con hombres y mujeres que Satanás quiso dañarles el hogar, que Satanás quiso destruirlos, que Satanás les tiró a matarlos, pero que hizo Dios, los preservó, les guardó y aún los hizo volver en sí el Señor por el amor, por su misericordia, por su soberanía. Y el Señor actuó. Así es Dios con la soberanía. Un día van a volver en sí, van a venir al Señor, porque la palabra soberano significa que es supremo, el que dice la última palabra, el que pone el sello en el edicto, el que manda es el Señor. Él es el que reina. Por eso su consejo permanece para siempre. Por eso es que Él va por encima de todo lo que el hombre pueda ver, conocer, entender y aún señalar. O sea, si hay algo en nosotros que debemos entender y conocer, es que la soberanía de Dios nunca va a actuar independiente de la justicia ni de la verdad. Todos los atributos van unidos, la santidad, la justicia, la verdad. Él todo íntegro, completamente íntegro en sus actos, transparente. El Señor va a actuar de acuerdo a guardar y a preservar el propósito. ¿Qué hizo con José? José fue usado como un preservador para el pueblo, como un preservador. Vemos cómo el Señor cogió a Daniel aún y también lo sometió en Babilonia. ¿Para qué? Para ponerlo a interceder como un profeta intercesor allí, para también mostrar las grandezas de Dios y para traer justicia en ese reino, porque por medio de Daniel, que significa Dios es mi juez justo, significa el nombre de Daniel, Dios trajo justicia en Babilonia. ¿Y qué hizo? Toda soberbia cayó y altivez, tanto que Nabucodonosor duró 7 años en un trato hasta que reconoció quién era Dios. Porque yo te digo una cosa, tú y yo, donde tú llegues, donde tú vayas, va a llegar la justicia de Dios, va a llegar la soberanía de Dios, porque tú portas a Cristo en tu vida. Tú, donde tú llegues, llega el reino de Dios. Cuando tú ores en una casa, cuando tú estés en una casa, siempre proclama el establecimiento del reino de Dios en ese lugar donde tú entres, donde tú vayas, proclama en tu casa. Dile, Señor, establece tu reino significa tú ven, sé el rey de mi vida, de mi casa, de mi corazón, Señor. Me someto, Dios mío, a ti, Señor. Hago, Señor, Dios mío, de ti, Señor, verdaderamente, mi Señor, y te obedezco. Te obedezco. Entonces todos los atributos de Dios que los vemos correlacionados mutuamente, como Rey soberano, como Rey justo, sabe cuándo intervenir y cuándo no intervenir, cuándo espera, y si Él espera es porque es necesario esperar, y si Él no cambia rápido una persona es porque no es el tiempo, porque el Señor sabe cuándo y cómo va a hacer las cosas, cómo va a ser el abatimiento, cómo el Señor va a actuar y qué está tratando también, generando paciencia, generando misericordia, generando amor, está haciendo que el fruto se empiece a gestar. Por eso
Cuando muchas personas juzgan a Dios que no hace nada ante las injusticias, que mire lo que está pasando con los niños, que mire aquello, que mire lo otro. No, es que Él está en su justicia, Él está en su justicia. El Señor está esperando muchas veces que muchos vengan al arrepentimiento. Ya cuando el Señor dice que la maldad sube a la presencia de Él, ya Él espera, Él tiene una paciencia, Él es inmensurable en su paciencia. Y el Señor espera que muchos lleguen al arrepentimiento, que escuchen, que se levanten los hijos, los pregoneros de justicia y pregonen y prediquen su palabra aún por encima de su propia vida. Cuántos están siendo perseguidos, cuántos están siendo encarcelados y cuántos mueren en la China, en otros lugares donde no se puede predicar la palabra, pero el Señor en su soberanía no actúa porque Él está esperando en su justicia allí, está esperando que muchos verdaderamente por voluntad propia empiecen a venir a Él, a amarle, a buscarle. Entonces muchas personas juzgan por lo menos a Dios, que pasó con la hambruna de África, que todas esas injusticias terrenales, que mira en África cuántos niños hay en Etiopía muriéndose, que esto, que aquello, pero siempre no fue hambruna en África, no era siempre así, no fue siempre así. Vemos que son consecuencias de actos muy antiguos, de hechicería, de pasar los hijos por fuego, de muchas cosas generacionales que llevaron a las generaciones completas al desvío muchas veces y trajeron ruina y hambruna. ¿Por qué? Porque aún la misma tierra fue maldecida y contaminada por el pecado. Pero entonces miramos, hay un testimonio muy grande en Wanda que hubo que un pueblo africano que se apartó para Dios, y hay un testimonio muy hermoso sobre eso, que ellos voltearon el corazón al Señor y se humillaron y empezaron a clamar. Dice que esa tierra en medio del desierto floreció y empezó a dar un cultivo grande de frutos grandes y empezaron a convertirse mucha gente. O sea, cuando el corazón se vuelve a Dios, cuando volvemos nuestro rostro a Dios, todos tenemos esa oportunidad porque Dios nos dio eso. Exactamente, eran hortalizas enormes, ríos, empezó a fructificar algo pero supremamente tremendo. Eso sucede en una vida, en una casa que verdaderamente voltea los ojos a Dios, voltea su vida al Señor, entra en el concepto del gobierno de Dios, entra en el concepto de Dios, allí en la humillación verdadera. Yo quiero que tú seas mi rey, ya me cansé de mi dominio, me cansé de lo mío, ya no quiero más. ¿Qué hicieron toda esta gente? Quitaron las hechicerías, los altares. Dios empezó a revelarle dónde estaban los altares de brujería y ellos empezaron a ir a lugares donde estaban los altares y a quitarlos. Y había un hombre que era malo, perverso, y cómo Dios les escondía, un hombre que secuestraba a las niñas y las abusaba, y era un hombre malo, y cómo Dios les escondía a sus hijas, cómo Dios guardaba, cómo Dios les protegía. O sea, es algo grande cuando uno entra verdaderamente en el reino de Dios. Entonces, toda decisión que Dios permite, te lo digo hoy, toda decisión que Dios permite en su justicia, en su poderío, en su verdad, en su soberanía, es porque Él es Dios y Él es Rey. Y Él es Señor, y no hay quien se levante contra Él, no hay quien diga haga aquí, no haga aquí, mire por qué hizo, no. Yo me acuerdo y me acordaba escribiendo y trayendo a memoria todo aquello que Dios había hecho en su soberanía. Nosotros conocimos con mi esposo a un joven. Nosotros fuimos pastores de jóvenes por 10 años exactos. El Señor siempre se ha movido por décadas se ha movido con nosotros, y 10 años exactos fuimos pastores de jóvenes. Y empezando nosotros el pastorado de jóvenes, cuando se nos fue entregado el grupo de jóvenes, era un grupo grande, muy hermoso de jóvenes. Allí conocimos un muchacho que él tenía como 14 años por allí, o como 15 años tenía él. Y era un muchacho muy piadoso, él se metía mucho con Dios, era muy piadoso, le gustaban mucho las cosas del Señor. Él todo el tiempo estaba allí, oraba muy lindo y estaba allí viendo, creciendo en el espíritu, todo eso. Pero él enfermó, pero de un
de repente, una enfermedad que los médicos no podían, no encontraban nada. Cuando se dieron cuenta, él tenía lupus, pero en 3 meses él murió así, jovencito, y ese ataúd parecía como si estuviera dormido, esa carita blanquita, como de un ángel. Eso fue duro para la iglesia porque él era un muchacho muy piadoso, y su madre entró en una depresión porque él estaba muy, o sea, muy metido con Dios y todo, y él decía, pero ¿cómo? Ella entró en una lucha muy terrible, muy terrible. Ella lloraba de noche, de día, se bajó un montón de kilos, y decía, pero ¿cómo si él, o sea, amaba mucho a Dios? ¿Cómo va a ser esto, Dios mío? Entonces Dios le dijo una vez a ella, el Señor le habló por medio de una palabra, y le dijo que le iba a dar un sueño a ella donde él iba a clarificarle cosas que tenía en el corazón. Pero esta mujer, ella entró en una depresión terrible y ella se apartó en su casa y no quiso muchas veces ni venir a la iglesia. Empezó ya a retroceder, empezó mal en ese aspecto. Cuando Dios le habla a ella, Dios da un sueño, y en ese sueño aparece el muchacho de una edad como de unos 25 años, como una edad de 25 años, transformado completamente en una mujer. Y él le dice a la mamá, Dios me llevó con él porque yo me iba a inclinar al homosexualismo cuando tuviese esta edad, y por eso me llevó con él, porque el Señor no iba a permitir que yo me perdiese. Y ella ahí se da cuenta de por qué el Señor se lo llevó, y eso fue como si le hubieran quitado un manto de luto, y ella volvió otra vez a las cosas del Señor. Fue algo muy tremendo, porque es que Dios en su soberanía actúa el Señor sabe todas las cosas, y Él actúa sobre, por eso lo más adverso, hay cosas donde Dios toma decisiones, y Él actúa en su soberanía, en su justicia, en su verdad, y nosotros no, como decía Job, o sea, si él me matara, en él esperaré, y si el Señor me dio y el Señor me quitó, sea Jehová bendito, no puedo hacer absolutamente nada. Así es la soberanía de Dios, nos guarda de nosotros mismos, muestra su amor, su cuidado para con nosotros. En las decisiones de Dios, que son soberanas, no operan los hombres, no operan ni los deseos. Mira, ni por más que tú llores, ni por más, cuando la soberanía de Dios llega a una vida, es porque ya es la última palabra, ya es lo último. Ahí ya no operan nada, no operan ni deseos humanos, ni voluntad humana. Él decide y él dice, hasta aquí, yo di tiempo, yo esperé, yo esto, y ahora yo decido, porque yo soy el rey, yo soy el Señor, como pasó con Nabucodonosor, que hizo hasta que reconociera que Jehová era el Dios de todas las edades, y el mismo Nabucodonosor lo reconoce, lo reconoce. Entonces miramos la soberanía también en ese plan de salvación, porque el único justo y digno, y el único que podía verdaderamente estar en el plan de salvación, era el Cristo de la gloria, que Él fue el plan soberano ante todo, el Señor. El Señor envió al Señor Jesucristo como ese sello allí de soberanía por encima de la voluntad humana, porque estábamos incapacitados todos estábamos incapacitados de cumplir la ley, todos estábamos incapacitados en algo de agradarle a Dios. Entonces, en ese plan soberano de salvación, envía a su Hijo amado, lo envía, porque en la voluntad humana o en nosotros no es ni por mérito humano, no hay nada en el hombre que pueda añadir a la salvación, no hay nada en nosotros, solamente Cristo. Él es el único donde se sella la justicia y la soberanía de Dios. Miramos allí en Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16, que otra vez lo tengo. Juan 3:16. Ya vamos a terminar y a concluir. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó, mira el amor de Dios tan grande, que Él sabía que el único era su Hijo amado, que podía
unir y reconciliar en su justicia, en su amor y en su soberanía todo aquello que había sido descoordinado por medio de qué, del pecado que entró en Adán. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Crea significa, me meto bajo su gobierno, te creo, Señor, gobierna tú, gobierna mi vida porque tú la gobiernas bien, ya no quiero gobernarla yo, ya no quiero hacer lo que a mí me parece, ya no, ni mis sugerencias, es que no sirven nuestras sugerencias, porque nuestras sugerencias muchas veces son carnales y van a la carne, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna, es por medio de Cristo. Y miramos Juan 15, 16, ahí mismo en Juan. Juan 15, 16. Miramos Juan 15, 16. Ya vamos a incluir. Juan 15, 16. Mira, y en esa soberanía nos eligió, porque dice ahí, no, diciendo Juan a los discípulos, el Señor Jesús, perdón, a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, no me elegiste, sino que yo os elegí. Ese es el plan soberano, yo los elegí, o sea, el Señor, Él vino y Él empezó a decir, Mateo, Pedro, Él sabía a quién iba, a los elegidos de Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, tú y yo somos elegidos de Dios, vinimos con un propósito, con un plan eterno, en su justicia, con un plan soberano de Dios que pasa por encima, nos tomó de entre nuestras generaciones. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué? ¿Para qué? Ese para es un propósito. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto sea ocasional, o sea, de repente por ahí que salga esporádicamente. No, para que vuestro fruto permanezca, sea constante, sea perseverante, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, todo es por Cristo, aún las oraciones por Cristo, todo es por medio de Él, porque es por medio de Él que opera la justicia, por medio de Él es que nosotros verdaderamente entramos y cumplimos ese plan eterno, ese propósito eterno. Y miramos allí Juan capítulo 1, ahí mismo en Juan capítulo 1, versos 6 y 7. Y dice allí, hablando de Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios, como somos tú y yo, somos parte de ese Juan el Bautista de este tiempo, que estamos donde clamando al Señor. Si un hombre enviado por Dios, el cual se llamó Juan, este vino por testimonio, tú y yo estamos puestos para dar ese testimonio de justicia de Dios, para que dé ese testimonio de la luz de Cristo, a fin de que todos creyesen por quién. Por Juan, o sea, porque Dios estaba mostrando en Juan un testimonio de entrega, un testimonio de sometimiento. ¿Cuánto sometimiento de Juan al gobierno de Dios? ¿Cuánto sometimiento que él ni siquiera hizo su propia vida, sino que se sometió al llamado de Dios, a lo cual el Señor le había dado vida, por lo cual Dios le había dado vida. Por eso nosotros tenemos que someternos al Señor y decirle, Señor, en realidad quiero que tú reines en mí. En realidad quiero entrar en tu gobierno. Ya no quiero hacer nada en mi voluntad, nada en lo mío. Que tu plan soberano y eterno actúen en tu justicia y en tu verdad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre los míos, sobre cada uno, Señor. Venga, Señor Dios mío, tu plan soberano. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que día tras día tú puedas entender, que el Espíritu Santo te abra más el entendimiento y tú puedas confiar en Dios, en ese Dios grande, poderoso, eterno que nosotros tenemos, que tiene todos esos atributos para que nosotros confiemos. Como el Señor me decía, hija, yo quiero que me conozcan, revelarme a ustedes para que ustedes puedan entrar en una total dependencia de mí y puedan caminar en el reposo, en la paz, en la absoluta paz de Dios. Verdaderamente cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas, llega la justicia del Señor y nosotros no tenemos que hacer nada por nosotros mismos, no tenemos que desgastarnos y un desgaste. Ese desgaste significa que estamos actuando fuera
fuera esa impaciencia, esa ansiedad, ese desespero que me coge a veces. Es que estoy actuando fuera de la justicia de Dios, estoy afuera del reino de Dios, estoy actuando en lo mío. Por eso Dios ya no quiere que caminemos más fuera de los parámetros de su reino, sino que estemos dentro del parámetro del reino de Dios, donde el reino de Dios verdaderamente gobierne nuestras vidas. Y hay que pedir al Señor, Señor, sé tú el Señor, señorío de Cristo. Yo quiero tu señorío, yo quiero que tú reines, Señor. Y hoy lo pedimos, Señor Dios mío, junto con mis hermanos, mis hermanas, Señor. Dios mío, si hasta este día hay injusticias que han gobernado mi vida, mi casa, Dios, tú las saques, Señor, de mi vida. Yo quiero, Señor Dios mío, verdaderamente vivir, Señor, en la paz tuya, Señor, en el gozo tuyo, en la confianza, Señor, en la confianza plena de que tu soberanía está sobre mi casa, que tú, Señor, tienes un plan perfecto conmigo, Señor, y con mis hijos, con mi casa, Señor, con la iglesia. Tú vas a efectuar, Señor Dios mío, tu voluntad, Señor. Tú vas a efectuar, Señor Dios mío, lo que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo, como lo habla el libro de Efesios, Señor. Por eso, Padre, trae, Señor Dios mío, lo tuyo, y ese clamor sube delante de la presencia de Dios, porque no estamos orando en los caprichos nuestros, ni en lo que nosotros creemos o pensamos como justo. Es que debe ser así, es que debe ser así. No, es en el plan perfecto de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, en lo señalado por Dios para mi vida, para mi casa, para todo lo que el Señor trae. Señor, añádeme los recursos del reino para operar en ellos, Señor, y para poder avanzar en ellos, Señor. Añádeme las relaciones, Señor, que van a ser idóneas, Señor Dios mío, para lo tuyo, Señor. Aquellos que van a ejecutar el plan y el propósito sin oponerse, que no van a ser ni opositores, Señor, ni injustos, ni señaladores, Señor, sino que, Señor Dios mío, antes bien se van a adherir al plan, Dios mío, tuyo, Señor, en nuestras vidas. Señor Dios mío, y ayúdame a actuar, Señor, en la mansedumbre y a actuar en la misericordia y a actuar, Señor Dios mío, en tu bondad, Padre, no pagando mal por mal, Señor, aquellos que están allí, Señor Dios mío, oponiéndose diariamente, Señor, o los que se levantan de repente en injusticia, Señor. Yo te ruego, Señor, que yo pueda entregar toda injusticia a tus pies, Señor. Todo lo que parezca injusto o aunque no lo sea, Señor. Yo no quiero ir con enjuiciamientos a priori, Señor, a señalar. Quiero ser, Señor, de uno de los que restauran, de los que levantan, Señor. Dios mío, que tu amor me cubra, que sea tu amor vestidos de amor, vestidos de Cristo, vestidos de la paciencia, vestidos de la mansedumbre, vestidos del nuevo hombre y despojándonos de ese viejo hombre cargado de injusticias, cargado de mentira, cargado allí de egocentrismo, ese viejo hombre que nos hace dignificarnos a nosotros, pero con una dignidad que es aparente muchas veces y que trata de pisar al hermano. No, Señor, yo me humillo delante de ti, me humillo para que tú reines, me humillo para que tú gobiernes, me humillo, Señor, para que seas tú el que gobierne verdaderamente mi casa y mi vida, Señor, y tu iglesia, Padre, porque tú eres el Rey soberano de tu iglesia. Señor, perdona todo lo que se ha hecho en tu nombre, pero que tú no has enviado a hacer, lo que tú no has mandado, Señor, y cuántos usan tu nombre, Señor Dios mío, para hacer cosas, Señor Dios mío, que van fuera de tu voluntad, Señor. Por eso ayúdanos, Dios mío. Yo te ruego darle la capacidad a mis hermanos y a mis hermanas de poder entender esta palabra, Señor. Tal vez muchos, Dios mío, Padre, puedan ser, Señor, oh Dios mío, que vuelvan al arrepentimiento al escucharla, Señor, y sepan, Dios mío, que una cosa es andar fuera de tu reino y otra dentro, Señor, de los parámetros tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres Dios soberano y eterno, Señor.
y tú estás por encima de los designios humanos, Señor. Tú estás por encima de toda tu soberanía, Señor. Nos queremos acoger, Señor, Dios mío, porque todo lo que pasemos, procesos adversos, situaciones duras y difíciles, tú las vas a tornar en bendición, Señor. Ahora queremos vivirlos y sacarles el provecho, no salir corriendo de los procesos, sino aprender la lección, lo que tú nos quieres enseñar, que tú quieres enseñarnos con esto, Señor, con cada proceso que nosotros vivimos, Señor. Ayúdanos a aprenderlo, ayúdanos a vivirlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a que podamos aprender esa lección y retener, ser de los que, Dios mío, Padre, valoran los tiempos, Señor, valoran lo que tú enseñas, lo que tú das, lo que tú transmites, Dios. Hoy lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que si tú no has cambiado el corazón duro de un esposo o el corazón duro de una hija, es porque algo tú estás haciendo, es porque algo tú estás haciendo. Ahora yo lo quiero aprender. Tú me estás enseñando a amar por encima, Dios mío, a cubrir por encima, Dios mío, del carácter de pronto difícil, Señor. Ayúdame a entenderlo, Señor. Ayúdame, Señor, Dios mío, a dar y no cansarme de dar, Señor, de ti, Padre, sino, Señor, Dios mío, hacer, Señor, de corazón abierto y entendido. Oh, Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta palabra que hoy culminamos estos temas, Señor, tan grandes, tan sublimes, Señor. Yo te ruego que mis hermanos, mis hermanas, Señor, sigan siendo llenos, Señor, y la revelación vaya de aumento en aumento, que cuando ellos se sienten aún a estudiar de nuevo, Señor, puedan ir en aumento y entender más, Señor, y saber más, que para los que te amamos a ti, a los que te amamos verdaderamente, todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas, Señor, todos los procesos vividos, por más duros que parezcan, por más difíciles que parezcan, por más adversos, que no me quepa en la cabeza esto que está sucediendo, Señor, sepamos y entendamos, Señor Dios mío, que tú estás por encima de los designios del hombre, que tú estás por encima de lo humano, Señor, y que tú, Señor Dios mío, nos enseñarás más y más, Señor, que tú has permitido, Señor Dios mío, que pasemos por ese camino, Señor. Nos has permitido, Dios mío, para enseñarnos, Señor, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para ensanchar nuestro corazón, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos, para amar como tú quieres que amemos, Señor, para perdonar a uno imperdonable, Señor. Dios mío, ese es tu amor, esa es tu misericordia, para cubrir con el manto de la gracia, Dios, porque muchos, Dios mío, necesitan más gracia que juicio, Señor. Por eso aparta de nosotros lo que no es, Padre. Quita de nosotros, Señor, todo vestigio de religión antigua, Padre. ¿Cuánto se nos adherió de la religión, Señor Dios mío? ¿Cuántas cosas pretendíamos hacer, Señor, en religión, Señor? O a juzgar, Señor, o a señalar. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Queremos entrar en el concepto, Dios, de lo que es verdaderamente la vida en el Espíritu, Señor, la vida en el Espíritu, y amar con misericordia, cubrir a nuestro hermano con misericordia, Señor Dios mío, y no juzgarlo si ora, si no ora, si entra, si no entra, si hace, si no hace, no, sino cubrirlo, Señor, con el manto de la gracia, Dios, que si, Señor Dios mío, como decía Pablo, y si yo tengo esta gracia, esa gracia me dobla para servir más, esto que me ha sido encomendado, ay de mí si no lo hiciera, porque hay unos que Dios tú le has dado más demanda, Señor, Dios mío, y al que más se le da, más se le demanda, Padre. Por eso, Señor Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser de los que cubren al hermano y lo levantan. Vamos, no te quedes, porque si tú me has dado la fuerza para seguir, la fuerza para avanzar, es porque hay más demanda en mí. Tengo que ayudar al débil, tengo que pararme un momento y cogerlo de la mano y levantarlo y decirle, levántate, tú puedes, camina, porque esa fuerza que has puesto, Dios mío, en mi vida es para ayudar, esa inteligencia, esa sabiduría, o tal vez esos recursos, es para ayudar, es para levantar, es para sostener, no para creerme más o para de pronto pensar que mi hermano no lo es y yo porque tengo soy. No, Dios mío, eso es religión, eso es contrario, Padre, eso no es tu espíritu. Por
Por eso ayúdanos cada vez más. Ayúdanos, Señor. Danos claridad en la visión. Que toda religión, Dios mío, sea quitada de nuestra vida, Señor. Dios mío, que nada empañe, Dios mío, tu espíritu, Señor. Llévanos, Señor, Dios mío, cada vez más, Señor, Dios mío, a estar sujetos a tu reino, a las autoridades puestas por ti, Señor, sea un esposo, Señor, sea los pastores, sea, Dios mío, las autoridades, Señor. Aparta de nosotros todo lo que no es sujeción y sometimiento, Señor. Líbranos, Dios mío, de estar, Dios mío, fuera de tu gobierno, fuera de lo tuyo, Señor, fuera de tu reino, Señor, pretendiendo hacer cosas fuera. No, Padre, queremos escondernos en Cristo, meternos en Cristo, adherirnos a Cristo, permanecer en Cristo, porque es por Cristo, Señor, es por Cristo Jesús, Señor Dios mío. Oh, Padre, que tú nos acercas, Dios mío, porque es el camino, Él es el único camino, la verdad y la vida, y el único sacrificio aceptable. Oh, Señor Dios mío, es el de Cristo, de la gloria. Por eso todo lo tenemos que hacer en su naturaleza, en su amor, en su carácter. Oh, Señor, en su mansedumbre, siguiendo sus huellas, sus pisadas, tomando la cruz diariamente y caminando, tomando ese yo, tomando, Dios mío, y sometiendo esa carne y sometiendo, Dios mío, el yo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy damos gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque es fiel y verdadera, porque viene de ti, del fiel y el verdadero. Ayúdanos, Señor Dios mío, cada día a tenerla más y más, oh Señor, arraigada al corazón y a fructificar en todo tiempo, dar fruto, Señor, sin importar el tiempo que estemos atravesando, Señor. Seamos de los que levanta, de los que, Señor Dios mío, están allí para restaurar sin importar el tiempo, Padre, porque las situaciones de presiones son las que nos sacan, Dios mío, lo que no está bien. Por eso, Señor, lava de nosotros todo aquello que nos sirve, Padre, y llénanos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.